Muy buenas noches. Voy a resolver un problema de dinámica estructural. Eh, bueno, correspondiente al tema de vibración forzada con amortiguamiento, ¿no? El problema uno dice, una viga simplemente apoyada, soportada en su centro, dice, una máquina que pesa 800 kips, como se puede ver acá en la figura. Tenemos una máquina al centro de esta viga simplemente apoyada, ¿no? Que tiene un módulo de elasticidad y una inercia. La viga, dice, es de acero, tiene una longitud de 3 metros, es decir, toda la viga tiene una longitud de 3 metros y un módulo de inercia, un momento de inercia de 3000 centímetros a la cuarta. Dice que este motor de esta máquina opera a una velocidad de 3000 revoluciones por minuto. Y su rotor, esta cosita de acá, tiene una excentricidad estimada de un peso de, de 50 kips a un radio de sub 0, 25 centímetros del eje de rotación. Desde punto hasta este punto va a haber 25 centímetros. Me piden determinar la amplitud del movimiento permanente en el centro de la viga si se supone que la amortiguación del sistema es del 10% del amortiguamiento crítico, ¿no? Como les decía, ya me dan acá el amortiguamiento crítico, se supone que es vibración forzada con amortiguamiento crítico, ¿no? Entonces, primero vamos a identificar ciertos datos previos que nos da el problema. Por ejemplo, el primero es el módulo de elasticidad. Como es acero, vamos a considerar que es 2.1 por 10 a la 6 kips sobre centímetros al cuadrado. La inercia también la tengo de dato, que es 3000 centímetros al cuadrado. La longitud es 3 metros, vamos a convertirlo a centímetros porque estamos trabajando en el Excel y no lo reconoce pues las unidades, por ejemplo, como el MatCat, ¿no? Ahora tenemos el peso del motor. Vamos a poner, para no alterar la respuesta, vamos a poner acá que sea 8000. Acá le he puesto 8000. Entonces es 8000 kips, el peso del motor. Esta masa de este rotor que se genera, producto de este giro, dice que va a ser 50 kips. Acá está, 50 kips. Aquí le he puesto P para ambos, pero ya sabemos, el primero, el peso de esta máquina es 8000 y el peso de este rotor va a ser 50 kips. Solo que acá debería haber cambiado, ¿no? Incluso lo puedo poner acá, ¿no? Vamos a cambiarlo aquí a W para no confundirnos. Listo. Y acá podríamos haberlo cambiado a un M'. Listo, de 50 kilos, ¿no? Para estar de acorde a la nomenclatura. Ahora acá tenemos, bueno, la gravedad y la velocidad angular que me dicen de 300 revoluciones por minuto, ¿no? Y bueno, la excentricidad es 25 centímetros o el radio de giro y el coeficiente de amortiguamiento que es 10%, ¿no? Estoy tomando esta nomenclatura del libro de dinámica estructural del Chopra, toma esta simbología, por eso lo estoy tomando esto, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular la rigidez de este sistema, ¿no? Como tenemos una viga simplemente apoyada, el coeficiente es 48 veces E por I sobre la longitud del cubo, ¿no? Acostumbro a poner la expresión al lado del valor que me sale, ¿no? Como en el Excel no lo puedo ver tan fácil que estoy operando, le he puesto acá al costado, ¿no? Es 48 veces E por I sobre la longitud del cubo. Es lo mismo que si doy doble clic en la celda, acá aparece 48 por el E por la inercia sobre la celda B24, que es la longitud, todo elevado al cubo, ¿no? Entonces obtengo 11.200 kips sobre centímetro. Ahora, teniendo la rigidez, lo que voy a hacer es calcular la frecuencia natural de vibración del sistema, ¿no? Para eso hago la raíz cuadrada de esta rigidez sobre la masa, ¿no? Entonces tengo aquí la rigidez sobre la masa, como acá tengo peso, tengo que afectarlo o dividirlo por la gravedad, ¿no? Y obtengo en radianes sobre segundo, 37.04. ¿Cómo calculo la vibración, perdón, la frecuencia de excitación? No es frecuencia forzada, sino es frecuencia de excitación. Determinamos la frecuencia de excitación. Entonces, ¿cómo calculo?
Como me dicen que acá me dice que esta máquina opera a una velocidad de 300 revoluciones por minuto, voy a hacer la conversión acá, ¿no? Tengo 300, multiplico por 2pi sobre 60, ¿no? Para convertir a radianes sobre segundo, ¿no? Y obtengo esta frecuencia de excitación que vendría a ser 31.42, ¿no? Acá también está la expresión que estoy multiplicando. Luego ya tengo la frecuencia de excitación y tengo la frecuencia natural. Yo puedo calcular la relación de frecuencias, ¿no? Tengo la relación de frecuencias que vendría a ser esta frecuencia de excitación sobre la frecuencia natural de vibración, ¿no? Y obtengo 0.85, ¿no? Como ven, el cociente es 0.85, ¿no? Ahora vamos a calcular obviamente la ecuación del movimiento forzado ya con amortiguamiento crítico, ¿no? Hacemos un diagrama o analizamos estos elementos, hacemos un diagrama de cuerpo libre, vamos a analizar cómo se va a comportar. En la primera parte de este problema, como vemos, es que producto este motor que va girando este rotor, al intentar girar, lo que intenta es desplazarlo hacia arriba, ¿no? Por eso yo del eje estático, del eje inicial, la posición neutra o la posición inicial que estaba, vamos a asumir que se desplazó un y, un valor de y, ¿no? Es decir, se ha desplazado un valor de y, igual acá tengo, acá era el centro, pero ya se desplazó un valor de y. Ahora, aquí este giro, como este rotor va a ir girando, este giro o este ángulo va a ser igual a la velocidad angular por un t, ¿no? Por un tiempo. Eso viene de las expresiones, pues, de física, ¿no? Física elemental. Entonces, este teta, este giro, vendría a ser la velocidad angular por el tiempo, ¿no? Entonces, acá tengo el teta, acá tengo la excentricidad que me dan de dato, el radio de giro, que es el E sub 0. Entonces, si yo calculo para saber cuánto se ha desplazado este rotor, tendría que calcular este cateto, ¿no? Que es opuesto al ángulo, ¿no? Entonces, ese cateto vendría a ser este E sub 0, que vendría a ser la hipotenusa, ¿no? Para esto vendría a ser la hipotenusa por el seno, ¿no? El seno de esta frecuencia o esta velocidad angular por el tiempo, ¿no? Entonces, este rotor o esta masita, todo lo que se ha desplazado va a ser un y sub 1, ¿no? Desde la posición inicial va a ser un y que se desplazó más este cateto, ¿no? Sería el y más el E sub 0 por el seno de omega por t, ¿no? Entonces, hasta ahí lo que analizamos es el desplazamiento, ¿no? Ahora, obviamente, acá sabemos que esa viga, hay una rigidez de la viga y hay un amortiguamiento crítico. Ahora, lo que hacemos es analizar el equilibrio dinámico. Ahora, en este caso, como acá hay un movimiento, también va a haber una aceleración. Es decir, este valor de esta masita, al desplazarse este y sub 1, va a generar una aceleración también, que va a ser esa masita m' por el y sub 1, ¿no? Por la aceleración. Es decir, vamos a tener que derivar dos veces este y sub 1. Ahora, esta masita que está representando al centro, que es m, es decir, es la masa de la máquina, está hacia abajo, en dirección hacia abajo, afecta hacia abajo, pero como esta masita, producto de este giro que está realizando este rotor, pues intenta irse hacia arriba, ¿no? Entonces, lo que va a quedar como masa acá va a ser esta m menos esta otra masa m', ¿no? Todo este multiplicado por el desplazamiento que ha sufrido pues esta máquina, ¿no? Es el desplazamiento y, eso es lo que se ha desplazado. Ahora, acá también como tenemos un desplazamiento, va a ser la rigidez por un y. En cambio aquí va a ser el amortiguamiento por la velocidad, ¿no? Entonces, acá lo que podemos hacer ya es sumar o obtener la ecuación pues, del movimiento, ¿no? ¿Qué hacemos? Algo que vamos a rescatar acá va a ser la primera ecuación, el y sub 1, que es igual al y más el e sub 0 por el seno del omega por t, ¿no? Tenemos esta expresión. Luego sumamos todas estas fuercitas, decimos que m menos m' multiplicado por la segunda derivada de y, es decir, la aceleración más
m' por igual la segunda derivada del y sub 1, ¿ya? La aceleración y sub 1 más el c por la velocidad, ¿no? El amortiguamiento siempre va acompañado a la velocidad, es decir, la primera derivada más la rigidez por ese desplazamiento y, ¿no? Vamos a incrementar un poquito el zoom y como estamos haciendo este problema en Excel, vamos a quitar las líneas de cuadrícula. Listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar estos valores. Aquí tenemos este y sub 1, vamos a tener que reemplazar. Nosotros habíamos calculado la distancia, ¿no? Cuánto se desplaza este rotor o esta masita, que sería y sub 1. Pero lo que nosotros vamos a tener que reemplazar es la segunda derivada o la aceleración. Para eso lo que vamos a hacer es acá, calculamos la primera derivada, que vendría a ser obviamente una velocidad, sería la primera derivada, sería la primera derivada de y más, cuando se deriva el seno, se pasa a ser coseno, el omega que estaba dentro del seno sale hacia afuera y quedaría de esta forma. Derivamos una vez más, acá nos faltaría actualizar, tendríamos que poner ya la segunda derivada. Entonces acá lo que voy a poner es dos puntitos y aquí también dos puntitos, ¿no? Para representar el tema de ya la segunda derivada, ¿no? Quedaría así, el y menos, como acá tenemos el coseno, la derivada del coseno va a ser el menos seno, ¿no? Este omega va a salir aquí y por eso queda aquí al cuadrado, ¿no? Y acá con un signo negativo. Entonces, esta expresión de aquí lo he reemplazado acá en y sub 1, en la segunda derivada de y sub 1 y obtengo esto, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer acá es operar algebraicamente, ¿no? Operando acá algebraicamente voy a tener esta expresión de aquí, ¿no? Esta forma, la masa por la aceleración más c por y más la rigidez por un desplazamiento, aceleración, velocidad, desplazamiento, ¿no? A esta expresión de acá acompañado del el seno de omega por t, ¿no? Entonces, toda esta expresión vendría a ser el F sub 0 o la amplitud o la fuerza máxima, ¿no? Eso es lo que he hecho acá. Determinamos ese F sub 0, que acá también lo he puesto como una expresión, como una ecuación para identificar que se está multiplicando, ¿no? Acá vemos ese F sub 0 vendría a ser la masa M' por el E sub 0 por el omega al cuadrado, ¿no? Entonces, acá tengo lo que se ha multiplicado, si desean, la masa M' está jalando esta celdita de acá, multiplicado por el E sub 0, acá está la celda de acá, el E sub 0, después está multiplicando por la celda B42, que vendría a ser la frecuencia de excitación, todo está al cuadrado, ¿no? Acá también lo que estoy haciendo, este M', que es el 50, como es como un peso, está en kips, lo tengo que afectar por la gravedad, ¿no? Lo que estoy haciendo es dividir sobre la gravedad. Acá está la celda 27, la celda B27 es 980, B27 es esta, la celda B27, lo estoy dividiendo entre la gravedad, ¿no? Y entonces obtengo 1258.88 kips, ¿no? La fuerza máxima, ¿no? Entonces finalmente determinamos la amplitud de este movimiento permanente, ¿no? Para un caso de vibración forzada con amortiguamiento viene a ser esta expresión, ¿no? La que encontramos en los diversos libros de dinámica estructural, ¿no? Que es el P sub 0 que acabamos de calcular sobre la rigidez, que habíamos calculado la rigidez de este sistema, que es 11.200 kips sobre centímetro. Todo esto multiplicado a 1 sobre la raíz cuadrada, 1 menos la razón de frecuencias al cuadrado, todo esto multiplicado al cuadrado más dos veces, acá ingresa el amortiguamiento crítico, este amortiguamiento crítico viene a ser el 10% y multiplicado por la razón de frecuencias, toda esta expresión igual elevado al cuadrado, ¿no? Y de acá obtengo 0.343 centímetros. Muchas gracias.